Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Efecto Financiero en Efecto TV. Un servidor, Efraín Flores, les saluda a nombre de todo el equipo que hace posible su programa. Vamos a platicar de muchos temas, pero por supuesto esta semana ávida en información, la nueva iniciativa de ley de telecomunicaciones, que fue impresionante, espectacular, sobre todo el formato como políticamente todos los partidos fuertes, prácticamente apoyan esta iniciativa, que es una iniciativa eminentemente económica. Más que política, es económica, es financiera, es tecnológica, con la finalidad de bajarnos las tarifas a nosotros, darnos más eficiente servicio, y no le quedó entonces a ninguna empresa de las que pudieran ser sospechosas de que están con actitudes monopólicas y queriendo controlar precios altos, por supuesto, no les quedó más que decir enhorabuena, es lo que se necesitaba para que levante el país en materia de telecomunicaciones. Y por ahí alguien dijo una frase, dentro de múltiples entrevistas, que se me hizo fantástica. Un país que no tiene telecomunicaciones, que no tiene internet con banda ancha, realmente de alta velocidad, eficiente, es simple y sencillamente un país, en otro sentido también, analfabeta. Entonces, esta es una forma fantástica de crear en zonas rurales, en zonas urbanas, una nueva alfabetización que es fundamental, que es la alfabetización tecnológica a través de Internet y a través, por supuesto, de los medios de comunicación. Enhorabuena, porque horas antes de dar a conocer el informe de los primeros días de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, simple y sencillamente con esta iniciativa de ley queda claro que hay un gobierno y que después de 12 años fallidos en intentos de unión y de negociaciones políticas, ahora se cierra todo el círculo de la política en favor de la sociedad mexicana. Francamente, impactante. Esa noticia, junto con el Habemus Papa, por supuesto, y que es el primer papa latinoamericano, es también un cambio fundamental, que está ocurriendo algo, ¿no? Se está moviendo la tierra y se está moviendo con ella mucho en términos políticos, sociales, económicos, que están impactando a nivel mundial y están impactando a nivel, por supuesto, de nuestro país. Vamos a iniciar el día de hoy aquí en Efecto Financiero con una entrevista a Daniel Aguiñaga, es socio de Deloitte, con el tema de la sucesión testamentaria, un tema fundamental, cómo funciona y la importancia que tiene para las empresas planear la sucesión testamentaria. Luego tendremos una sección fantástica para ustedes, ojalá les guste, sobre todo si ustedes son amantes o conocedores o les gusta el jazz. Vamos a estar en la sala telefónica, ahí en el Centro Cultural de Cantoral, para platicar con Eugenio Elías, director artístico de Quinta Producciones, y que nos presente el inicio de las sesiones de jazz del New York Jazz Outsource y los conciertos que se darán en México durante 2013. Y también tendremos una entrevista con un directivo del observatorio Cómo Vamos México, y los elementos que están analizando ellos para ver en la parte económica cómo va nuestro país. Esto y más para ustedes aquí el día de hoy en Efecto Financiero. Cuando hablamos del tema de sucesión en las empresas, culturalmente es un tema que en nuestro país cuesta mucho, particularmente en las empresas familiares, pero debemos de tomar en cuenta que el 95% de las empresas en México son familiares. ¿Cuáles son los retos para hablar de sucesión? Tradicionalmente tiene que ver con que lo ligamos con el tema de fallecimiento, con el tema de perder el control de la empresa. Entonces, no solo estamos hablando de una transición en la empresa, sino también estamos hablando de una transición en la familia. Entonces, al final del día es una decisión que cuesta mucho y sobre todo cuesta más hablar de ella. El problema es que cuando no llevamos a cabo este proceso, las empresas tienen muchas dificultades para continuar en el largo plazo. Es realmente importante que vayamos trabajando adecuadamente en la planeación de la sucesión, que empecemos a trabajar como fundadores, como miembros de una familia, como miembros de una organización, en identificar cuál es el destino en el largo plazo de la organización, lo cual, por lo tanto, nos va a permitir identificar cuál es el perfil que estamos buscando en un sucesor y poder llevar a cabo realmente un proceso de sucesión.
En el documento Alerta para Consejeros 2013, hablamos de las preguntas que las empresas familiares deben hacerse, cómo deben enfocar una discusión sobre temas de sucesión, cómo hablar de las características, cómo hablar del proceso, cómo hablar de la ejecución de la sucesión, enfocando realmente al posicionamiento del sucesor, cuáles van a ser las características, cuál va a ser el perfil, cómo lo vamos a presentar ante proveedores, ante clientes, ante aliados, para realmente asegurar una sucesión exitosa de la organización. Aun cuando es un tema difícil de atender, debemos como consejos de administración, como organizaciones, dedicar el tiempo suficiente para atender este tema en tiempo y forma, de manera que podamos realmente empujar un proceso adecuado para nuestras organizaciones, lo cual permitirá que podamos hablar de empresas familiares más sólidas y permanentes en el largo plazo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Efecto Financiero. No es lo mismo cuando alguien muere intestado en una familia, en una casa, a morir realmente intestado en una empresa donde hay varios accionistas. No necesariamente hay un efecto del intestado, sino del problema de la sucesión para controlar a la empresa. Efraín, un gusto en verte, en saludarte. Y como dices, el problema no es necesariamente el mismo, pero las consecuencias son mucho mayores en el segundo escenario, ¿no? Independientemente del problema accionario que va a haber entre los familiares y los potenciales herederos, el mayor problema va a ser quién toma el liderazgo en la organización. Por ejemplo, una familia que tenga 3 hijos, el fundador, probablemente los 3 quieran ser el director general. Entonces, ¿qué mecanismo vas a usar para tomar la decisión una vez que ya no está el fundador, que no trabajaste en eso? Entonces va a quedar a la lucha del sobreviviente, al pleito máximo, a quien pueda comprar a los otros 2 y quitarle su participación accionaria para entonces convertirse en el director general. Entonces, si realmente no trabajaste en esa institucionalización de la empresa, es muy difícil y vas a involucrar a la familia en un desgaste que termina costando, en muchos casos, en el peor de los escenarios, tanto la empresa como la familia. Se pierden las dos. Daniel, ¿han notado ustedes a través de los años algún cambio mental en las nuevas generaciones de empresarios que ya lograron brincar a la primera generación creadora de la empresa? ¿Estos se han vuelto más flexibles para ese tipo de temas o siguen también cerrados en una especie de estructura cuasi feudal, sanguínea? No, definitivamente vemos un proceso en nuestro país. Digo, todavía falta mucho por avanzar por el gran número de empresas familiares, pero sí empezamos a notar un crecimiento en el tema de una planeación adecuada de la sucesión, la institucionalización de la empresa, te encuentras cada vez más directores generales que no son definitivamente relacionados con la familia. Entonces, poco a poco, pero vamos avanzando en el tema. Este documento, ¿dónde lo puedo conseguir? Si nos repites el nombre. Es Alerta para Directores 2013. Lo pueden encontrar en nuestra página web www.deloitte.com/MX/Gobierno Corporativo. Es un documento que hace reflexiones. Lo ven en sus pantallas, www.deloitte.com.mx/Gobierno Corporativo. Es www.deloitte.com/MX/Gobierno Corporativo, ¿no? Y es un documento que, aparte de este tema de la sucesión, habla de otros diferentes temas que son relevantes para las empresas en este año. Pues muchas gracias, Daniel Aguiñaga, por haber estado aquí. Efraín, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto en verte.